Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de la hora en la que estén consultando este bonito episodio del primer podcast de parte de su servidor, Christopher Romo. Estoy estudiando en licenciatura en Psicología Clínica en USEM. Estoy en el Bajío, más concretamente en León, y me acompaña mi compañera de carrera. De este lado, Andrea López, del campus Oaxaca, igual en USEM, en la carrera de Psicología Clínica. Y pues en este bonito podcast les venimos a hablar sobre... Vamos a hablar sobre la neurofisiología de la violencia, o como a mí me gusta decirlo, violencia, sangre, sudor y todo lo que haya con destrucción. Pero primero, para entender qué es de Kiki, porque a lo mejor, bueno, al menos está pensado para que cualquier persona pueda adquirir este conocimiento. Entonces habrá gente que diga, yo no sé qué es la neurofisiología, yo no sé ni siquiera una definición de violencia, porque se da. Entonces me gustaría que Andrea nos dijera qué es la neurofisiología y que nos diera también ella una definición de lo que es la violencia. Bueno, pues te platico. La violencia en la neurofisiología como un tema más complejo, pues en su nombre lo dice, es multifacético y pues tiene muchos puntos importantes que podemos recalcar y tomarlos incluso por la gran importancia y relevancia que tienen a nuestro alrededor o incluso en nosotros mismos, así como podría incluir efectos del estrés y traumas que genera en el cerebro. Muy bien. Entonces, hay mucha gente, al menos aquí en León, y creo que todos hemos sufrido violencia, todos hemos participado en violencia y todos hemos presenciado algún tipo de violencia. Pero ¿qué es la violencia en sí? Bueno, pues la violencia, y lo voy a decir desde el tema que está por ley sobre violencia hacia la mujer, se establece como cualquier acción o omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer. Aún hacia una mujer. Sin embargo, creo que también hacia los hombres se da así. También existen amenazas, como pueden ser actos de coacción, típico, ¿no? De ahorita en estas épocas que se manda el pack. Bueno, pues si tú estás reenviando ese pack a otra persona sin autorización de la mujer o del hombre que te mandó ese pack, estás ejerciendo algún tipo de violencia. Bueno, también existe la privación de la libertad en el ambiente público o en el privado. ¿Tienes alguna otra definición tú, Andrea? Exacto, así como lo mencionas, existen diferentes tipos de violencia en los, como mencionas, a lo mejor ya hemos participado y ni siquiera hemos sido conscientes de dicho acto de nuestra persona hacia otras. Les voy a mencionar tipos de violencia para que no recaigan en esas situaciones sin por lo menos tener conocimiento de qué es o cómo se genera ese tipo de violencia. Pues sí, sobre todo un objetivo sería identificar estos actos de violencia en los que participamos y no nos damos cuenta. Para empezar, a justamente dejar de participar en ellos. Te escucho, Andrea. Así como la violencia física, que hoy en día es como la más común, pues es referida al uso de algún tipo de fuerza física, pero con la finalidad de dañar o causar dolor a la otra persona. En el número 2, en la violencia que más se genera hoy en día, se encuentra la violencia verbal. Pues la violencia verbal es cuando nosotros usamos algún tipo de palabra ofensiva o insulto, incluso amenazas o humillaciones, pues igualmente para causar daño a otra persona. También la violencia psicológica, muy importante recalcar esto, pues esto se refiere a acciones o comportamientos
pues causando algún tipo de daño emocional, así como hoy en día lo es la manipulación, que lo podemos ver como algo muy común en las parejas más que nada. La violencia sexual, algo muy importante de mencionar, un punto muy importante, ya que es un tema muy extenso, muy amplio, que se debería de tomar en cuenta por la gran prevalencia que existe de esto. Pues con este acto sexual es un acto sexual no consensuado o coercitivo. Podría ser pues una violación, un acoso sexual o una explotación sexual. Es un tema muy importante a tratar. También la violencia doméstica. La violencia doméstica ocurre dentro de un ámbito familiar, incluso de pareja, incluyendo abuso físico, emocional o sexual. La violencia de género. Este tipo de violencia pues es ejercida contra otra persona pues debido a su género. Generalmente es dirigido hacia las mujeres por el simple hecho de ser. También está la violencia escolar, como lo menciona en su nombre, pues se le atribuye a las escuelas en el bullying o en la violencia entre estudiantes. La violencia social. Este tipo de violencia cabe aclarar que ocurre en el ámbito de la sociedad, así como lo son disturbios, saqueos o actos de vandalismo. Otro tipo sería la violencia estructural. Este tipo de violencia se refiere a las condiciones sociales, ya sea políticas o económicas, pero generando una desigualdad o opresión sistemática. Eso es violencia en la sociedad. Y por último, la violencia política. Imagínense cuántos tipos de violencia existen como para poder enumerarlas. Pues la violencia política se refiere al tipo de violencia ejercida en el ámbito político, también como represiones, percusiones o actos de terrorismo con motivaciones políticas. Fíjate, Cris, de la importancia que le damos a este tipo de violencias, incluso muchos de nosotros, incluso yo aquí agregándome al grupo de personas que no sabemos qué tipo de violencias existen, hay muchas de las que no tenemos conocimientos, siempre hay como unas que sobresalen que otras, ¿o tú qué opinas? Pues hay mucha definición, mucha teoría que habla de la violencia, de la cual no estamos enterados y de la cual vamos a conocer muy poco. Y justamente pues tendríamos que empezar a identificar en qué casos o en qué momentos se está ejerciendo violencia. A mí me ha tocado cuando voy en el transporte público ver cómo un hombre está mirando con una cara muy pues, de deseo a una mujer. Me da mucho coraje a mí, pero sin embargo pues yo al menos yo no tengo el valor de hacer algo. Yo estoy presenciando un tipo de violencia. Y así como pues muchas personas, ¿no? Exacto, Continúa, continúa. exacto, así como lo mencionas. Ajá, exacto, como lo mencionas. Las veces que muchos de nosotros hemos presenciado algún tipo de violencia en el metro, en el bus, incluso en la calle y inconscientemente lo pasamos por alto o incluso por miedo a las repercusiones que pueda haber. Pero lo que yo voy con este punto es qué efectos puede tener ese tipo de violencia o alguno de esos tipos de violencia en nosotros, cuáles podrían ser efectos causados por ello. Pues yo considero que uno de los efectos más importantes que esto puede generar, por ejemplo en los niños, el bullying repercute muchísimo en su plasticidad cerebral. Los niños pierden muchísimo la... Ay, perdón. Simplemente quiero hacer un paréntesis, bueno, dos paréntesis. El primer paréntesis que me gustaría abordar es que pues esto es un tema muy fuerte, un tema que yo sí lo siento como algo que lo oyes e impacta. Hablar de la violencia no es hablar de cómo compraste tortillas, no es hablar de cómo te gustan los chilaquiles. Estamos hablando de temas muy profundos y muy tristemente aceptados socialmente. Y ese es el segundo paréntesis. Es muy triste tener que presenciar violencia y estar
implicado en ejercerla o tú mismo implicado en recibirla, y que ya la sociedad la marque como algo aceptado, desde simples chistes que pueden ser malintencionados o no, ahí sí no sabemos la intención de cada persona, pero un chiste que te hagan hacia tu persona, si te hace sentir molesto o triste o te hirió de alguna manera, ya está ejerciendo violencia. Claro que hay una violencia que podríamos decir tolerable y otra violencia que no es tan tolerable. Incluso se tendría que atacar más. Continúa, Andrea, por favor. Como mencionas, sí hay tipos de violencias que probablemente nosotros ya las consideramos, o por la normalidad que se le ha dado en la sociedad, ya se considera como aceptable o poco aceptable. No hay un punto en el que digas, no, yo no acepto ese tipo de violencia, sino que la sociedad poco a poco nos ha ido inculcando el que, pues te puedes aguantar un comentario malintencionado, o sea, simplemente ya no le haces caso y no pasa nada. Pero ¿qué sucede aquí? Que poco a poco vas perdiendo la confianza en ti mismo. Es el punto más importante al ejercer violencia. ¿Qué es lo que pasa? Un niño, una mujer adulta, una mujer adolescente, no sé, en cualquier estatus social, en cualquier lugar, cuando te hacen un comentario malintencionado, un chiste con tu complexión física incluso, o con algo que a ti no te haya salido bien en el día y con el estrés acumulado de todo el día, con eso tienes y basta para que empieces a perder la confianza en ti mismo. La seguridad que tenías al estar haciendo ese acto que estabas, el acto que estabas ejerciendo, pues ya no, y por eso la violencia sigue siendo ejercida en cualquier ámbito social. Pues sí, es justamente esta parte la que a mí en lo personal me da coraje, me da tristeza, que se acepte, que ya no se intente erradicar. Por positivistamente, bueno, viéndolo de una manera positivista o una manera positivista no es una palabra adecuada. Positiva, esa es la palabra. En las escuelas ya se está intentando atacar lo que es el famoso bullying. Simplemente, a mi parecer, no se está atacando de la manera adecuada, porque es como si te dicen, pues ya no lo hagas. Pues el niño no va a decir, pues es que ya me dijeron que no lo haga. El niño lo va a seguir haciendo porque en ese niño está causando placer. Ahora bien, antes de que nos comentes, Andrea, un poco de lo que es el tema de la neuroplasticidad de niños y cómo la violencia les implica en ello, me gustaría tratar el tema del trauma, porque justamente, y otro paréntesis, toda la información de la cual rescatamos y de la cual estamos informados la vamos a dejar en la descripción del podcast, o eso voy a intentar hacer. Y justamente en uno de estos links hablan del trauma. Pero, ¿qué es un trauma? Andrea, ¿qué es un trauma? Pues, Cris, yo lo que te puedo comentar de qué es un trauma. El trauma en sí se refiere a un tipo de experiencia o un evento abrumador que ha sido acontecido en nuestra persona, que es reflejado en estrés extremo, y así puede tener un impacto duradero en la salud física, mental y emocional de una persona, sin importar la edad. Este tipo de traumas pueden ser causados por situaciones como abuso, como violencia, accidentes graves, desastres naturales o algún evento traumático desde la infancia. Este tipo de traumas pueden afectar la forma en que una persona percibe y responde al mundo. Así también pueden afectar el funcionamiento general en diferentes áreas de la vida. Bien podemos mencionar que podemos considerarlo trauma y después de 4 meses aún seguimos con ese temor constante. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé cuántos de nosotros o de ustedes han sufrido un accidente automovilístico, constantemente vivimos con el miedo a que
híjole, ¿qué tal que otra vez choco? Y no, es que está muy peligroso. Pero si pasaron 4 meses y aún seguimos con ese constante temor, ya no queremos volver a ir a ciertos lugares por temor a que vuelva a pasar lo mismo, después de 4 meses ya se considera un trauma. Importante en el desarrollo de nuestra personalidad también cabe mencionar. Así es, justamente uno de los muchos síntomas de los que se derivan los traumas están las náuseas, los vómitos, taquicardias, mareos, pérdida de equilibrio, lo que hoy en día se conoce como ansiedad, que sí en una parte sí, en otra parte no. Estás reviviendo, puede ser un trauma violento o simplemente un trauma que sucedió, como lo comentó Andrea, por azares del destino, ¿no? Ibas en tu coche, llegó otro coche y te chocó. Quieras, quieras que no, es un evento traumático y un evento violento, porque te está atentando a ti. Pero ahí sí no podemos decir que la persona lo malintencionó, lo hizo con la intención de dañarte. Entonces, ahí estaría interesante revisar si entra en una categoría de violencia o si entra en simplemente categoría de un accidente. Andrea. Justo como mencionas, este tipo de síntomas como lo son náuseas, mareos, dolores estomacales, incluso desmayos en el peor de los casos, son efectos como del estrés, lo que ya mencionaba antes, el estrés o el trauma que ya existe en el cerebro, pues la exposición a la violencia pues tiene un gran impacto negativo en la estructura y función de nuestro cerebro, en especial en el sistema límbico y en la amígdala. Pues estos están directamente involucrados con la regulación de nuestras emociones. Imagínate, pongamos un ejemplo así como en tipo chascarrillo. Cuando nosotros vamos a ver a la persona que nos gusta, estamos así como sentimos mariposas, las famosas mariposas en el estómago, y nos dan a veces ganas de gritar, de vomitar incluso, y no, ya no aguantamos esa emoción, pero es porque nuestro sistema límbico y precisamente nuestra amígdala están teniendo un choque de emociones, y todo eso lo empezamos a sentir en el estómago, en los brazos, en los pies, empezamos a temblar, incluso a tener sudoraciones. ¿Por qué? Precisamente porque esto afecta directamente a nuestro sistema límbico y a nuestra amígdala, que les recuerdo es la que está involucrada en la regulación de nuestras emociones. Exactamente, y justamente hablando de estas emociones que se pueden derivar a partir de un evento traumático, pueden ser los cambios de humor, como ira, tristeza y confusión. Se puede dar la ansiedad, puede llegar a ser un aislamiento, se puede llegar a los pensamientos vengativos, ¿no? Dicen que ahí la venganza se sirve en plato frío. También, como puede haber venganza, puede haber culpa, justamente porque existe esta alteración en el sistema límbico. Andrea. Y justo lo que mencionas, Chris, estas son respuestas neurológicas ante la violencia. Pues la neurofisiología de la violencia implica que tengamos cambios en los niveles de neurotransmisores, así como lo es la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Influyen muchísimo en nuestro comportamiento agresivo. Es por eso que de repente cuando nos cuentan algo que no nos agradó o nos responden mal cuando estamos estresados, parece una mechita o un cerillo cuando lo prendes. Es algo rápido que se activa. Nuestra amígdala al momento percibe que es percibe como un nivel bajo de neurotransmisores, los que acaba de mencionar, la dopamina y la serotonina. Sí, exactamente. Y aparte de la dopamina, serotonina, también está un aumento en la adrenalina y noradrenalina. Noradrenalina. Se me complicó. También justamente esta parte de la dopamina, el GABA, el glutamato, acetilcolina, pueden estar implicados en este proceso donde se te enciende la mechita, como dice Andrea. Ahora bien, un dato que a mí me pareció muy interesante.
Y es que en un estudio que realizó Roberto Mercadillo, un doctor en ciencias, menciona que en el cerebro se activan las mismas regiones cuando favorecen actos compasivos y actos violentos. ¿Qué quiere decir? Pues que si tú ves un perrito en la calle y dices, ay, lo voy a traer a mi casita para dejar unas paquetitas, un hígado de pollo, que coma mejor que yo, puede activar la violencia, ejercerla, participar o simplemente visualizarla, puede activar estas mismas regiones. A mí se me hace muy interesante, ¿no? Como ver en este mapa cerebral cómo se puede ver partes que se activan tal vez en diferentes zonas internas, pero que en un mapeo general son las mismas partes que se activan cuando hay compasión. ¿Tú qué opinas? Fíjate el punto tan importante que acabas de tocar, hablando de compasividad, me parece. Corrígeme si no es así. No, estás en lo correcto. Pero a mí el punto que acabas de tocar se me hace un tema muy importante porque muchos de nosotros podemos estar conscientes en los efectos que podemos causar en alguien, incluso en un perrito, al patearlo, al tratarlo mal, muchos de nosotros nos compadecemos de ese animalito en cuanto vemos que alguien lo trata mal. Y porque muchos de nosotros al ver que un niño ejerce violencia en otro, por ejemplo, y si sabemos que eso está creando un daño a la otra persona, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué no tenemos, por qué no nos compadecemos de esa persona? Simplemente seguimos nuestro camino como si nada pasara, siempre pensando en nosotros mismos, como el de con que a mí no me pase, no pasa nada. Pero no, no es así, es parte de nuestro entorno y sin darnos cuenta el entorno juega un papel muy importante en nuestra salud mental, en nuestra salud física y psicológica. Pues es ahí cuando al fin he llegado al punto tan importante que es el aprendizaje y plasticidad cerebral. Pues aunque no lo creamos, la violencia crea un impacto enorme en este punto, como lo es el aprendizaje y la plasticidad cerebral, pues no solo lo tienen los niños, sino que también lo tenemos nosotros como adolescentes, ya casi adultos, las personas mayores, todo tipo de persona que tenga la capacidad de pensar, pues la tiene. ¿A qué nos referimos con esto? Pues es la exposición repetida que tenemos a la violencia, perdón, la cual nos puede llevar a cambios en las conexiones neuronales y afectar el proceso de aprendizaje y memoria, pero más importante y específicamente en niños y adolescentes. Pues no sé si alguno de ustedes ha visto o presenciado bullying en las escuelas, como lo es más común, un tema muy importante a tratar, pues incluso por parte de maestros a alumnos se sufre un tipo de violencia. No sé si ustedes, sus papás, sus abuelos, les contaban que en sus tiempos, hace, no sé, unos 40, 50 años, todavía los maestros ejercían violencia sobre ellos para que aprendieran mejor, para que aprendieran valores, modales incluso. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Pues viene este tema de que ahorita cuando ya son adultos empieza con lo de, no, tú no aguantas nada, a mí mi maestra me pegaba con la vara, con el metro, y son, sin quererlo, son traumas que quedan desde nuestra niñez. Imagínense, desde nuestra niñez, desde los 6 años que se empieza la primaria, un nivel ya un poquito superior al preescolar, ya con este trauma de, pues a mí me pegaban y no pasa nada. ¿Por qué normalizar un tipo de violencia? No sé en qué momento ocurrió esto de que nosotros nos volvemos adultos, tenemos hijos y vemos este cambio en los papás, que probablemente muchos de nosotros hemos mencionado el ¿por qué a tu nieto sí lo tratas así y a mí me pegabas? Y los papás que responden, ay no, estás mal, si yo no te pegaba, nunca te pegué. Y nosotros en nuestro pequeño cerebrito tenemos almacenado ese trauma, el de no, a mí mi papá me pegaba, a mí mi mamá me pegaba para que me aprendieran las tablas.
estas famosas tablas que cómo nos costaba trabajo. Cris. Eso es bien interesante en la cultura mexicana, sobre todo. No sé, en otras culturas no he tenido el agrado o no he tenido la oportunidad de ir a más culturas, ¿no? Pero justamente en las familias mexicanas es muy común ver cómo, al menos en mi caso, yo soy el segundo mayor, es decir, es mi hermano mayor y luego yo, y luego mis hermanos pequeños, ¿no? Entonces yo recuerdo que a mí sí me agarraban a chanclazos y me agarraban a latigazos, casi casi como si fuera un esclavo, y a mis hermanos no. Entonces, ¿por qué a mí sí y a mis hermanos no? Que son tantito peores que yo. Y creo que aquí, más que un, ay, no es cierto, yo no te pegué, nunca te hice nada, eres un delicadito. Creo que interviene más un tema de vergüenza, ¿no? Como yo podría pensar que es una actitud, vaya, es una actitud realmente vergonzosa. Cuando haces un acto violento, lo normal es que digas, chin, sí me pasé, sí, sí, sí lo arruiné esta vez, ¿no? Sí debería cambiar esta actitud. Entonces, esa es mi hipótesis, que justamente esta generación va creciendo con un modelo educativo a base de violencia y cuando se dan cuenta de ello es una vergüenza de, no, pues es que yo nunca te pegué, no te hacía nada. Pero es parte de esta vergüenza de decir, sí lo hice, pero no lo quiero admitir porque me avergüenza. Ahora bien, regresémonos un poquito más en el árbol genealógico y hablando justamente de este modelo educativo. Los abuelos de tus padres les pegaban para que hicieran algunas actividades. Entonces tus padres crecen creyendo que esa es la manera adecuada de enseñar, cuando no es así, obviamente. Entonces ellos crecen con esa idea de que así se enseña, de que así se hace, de que los abuelos de los abuelos y los abuelos lo hicieron así, entonces lo van a ejercer hacia ti. Actualmente creo que ya está en nosotros identificar estas situaciones, identificar estos momentos y decir, no, yo le paro, rompo esta cadena y busco una manera más adecuada. En otras culturas ya se ha estado haciendo, en México todavía nos falta un poco, pero también creo que vamos por buen camino. Ahora bien, hablando del aprendizaje que sucede con los niños, me gustaría hablar de qué estructuras están implicadas durante la, durante, la violencia, ¿no?, que se ejerce. Pues como mencionaba Andrea, está implicada el área límbica, los lóbulos frontales, se han encontrado que la agresividad también tiene relación con una alteración en el hemisferio dominante, puede ser el izquierdo, puede ser el derecho, así como también está implicado el lóbulo temporal izquierdo. Eh, Otras zonas implicadas son el hipotálamo, amígdala, lóbulos frontales, como ya lo mencioné, corteza cingulada, y todas estas estructuras cerebrales ejercen el papel de modular esta, esta conducta. Si alguno de ellos falla, todos fallan, esta conducta se va a empezar a dar con mayor facilidad, así como también existe una predisposición genética hereditaria y se puede dar por temas ambientales o simplemente un accidente neurobiológico. Bueno, sí, un accidente que te haya golpeado el cerebro y que te haya hecho algún daño en alguna de estas áreas puede conducir a que tu conducta se vuelva más agresiva. Andrea, te escucho. Es correcto, acabas de tocar un punto muy importante y no es por el querer justificarlo, pero existen factores genéticos, incluso epigenéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos estudios nos sugieren que ciertas variaciones genéticas nos pueden predisponer a las personas a cierto tipo de comportamientos violentos.
pero también se reconoce que los factores ambientales y epigenéticos desempeñan un papel muy importante en cuanto a nuestro comportamiento. ¿Qué quiere decir esto que menciono? Acabo de mencionar hace rato que nuestro entorno, el entorno que nos rodea, va a influir muchísimo en nuestro comportamiento, en el cómo nosotros vamos a actuar ante cierto tipo de situaciones, en este caso, violencia. Sí, y un pequeño dato es que se han hecho estudios en personas violentas, en delincuentes, o en personas que simplemente pues, no se les puede considerar delincuentes, pero que sí ejercen violencia. Se han hecho estudios en estas personas y se ha encontrado que parte de la materia gris del cerebro se disminuye. Entonces, aquí yo me hago una pregunta. ¿Qué onda con los asesinos seriales? Porque dicen que son muy inteligentes. Pero si este experimento o esta investigación dice que con la violencia bueno, disminuye la sustancia gris en la corteza frontal, entonces, ¿por qué en los asesinos en serie se habla de que son tan inteligentes? Esa es una pregunta que a mí me surgió, la verdad. Y pues, me gustaría que en algún momento de mi vida se me contestara. No sé si en algún momento has llegado a escuchar un podcast que habla exactamente de eso. Menciona un asesino en serial que precisamente hizo eso. Al no tener afecto por parte de sus papás, él llegando a la etapa adulta, empieza a salir con mujeres de diferentes estatus. Llega un momento en el que las mujeres, al no querer cumplir sus deseos, no sexuales, sino que un poco más neuropsicológicos, hubo un detalle ahí con una de ellas, que no quiso amamantarlo. Él ya era una persona adulta, como de 30 años, y al no recibir una respuesta favorable de esa chica hacia él, decide asesinarla. Y es ahí donde él probablemente activa un como tipo sensor en nuestro cerebro, pongámoslo de ejemplo. Y eso empieza a hacer con todas las chicas con las que sale. Después de satisfacer sus propios deseos humanos, las asesina. Pero ¿qué sucede aquí? Veamos aquí la importancia que menciono en el entorno en el que crecemos. En el caso de este chico, sería el entorno familiar en el que se desenvolvió, en el que creció, y qué pudo afectar en él para llegar a ser una persona tan violenta, al grado de asesinar. Así es, justamente creo que es muy... Me encanta que empecemos a tomar este tema, ¿no? De asesinos en serie, porque creo que tienen mucho valor en este tema en concreto, que es, les recuerdo, neurofisiología de la violencia. Y hablando de los factores ambientales, todos los asesinos en serie, bueno, no voy a decir todos, voy a decir casi todos, para evitar la generalización. Casi todos los asesinos en serie crecen en un ambiente familiar demasiado complicado, que se habla de abusos, se habla de maltrato, se habla de violencia. Es un ambiente desde que el niño nace que se expone a estos abusos y a esta violencia. Entonces este niño pues ya empieza a retener toda esa carga para llegar a un punto en su adultez que puede ser cualquier momento de su vida que detone esta carga de violencia. Andrea. Sí, como lo mencionas, llega un punto en el que este niño deja de ser un niño, pasa a ser un adolescente, de ahí un adulto. Pero ¿qué pasa? Solamente está cambiando de forma física.
porque el trastorno, el daño psicológico ya lo tiene desde pequeño, desde que es un niño, como lo mencionaba, perdón, con el bullying. Es un trauma que tú vienes arrastrando desde una temprana edad. ¿Y qué genera esto? Trastornos neuropsiquiátricos. Pero a un hombre más generalizado sería trastornos neuropsiquiátricos asociados, lo cual nos quiere dar a entender que es la violencia que está relacionada con trastornos neuropsiquiátricos, como lo es el trastorno de estrés postraumático, pues entre comillas el TPT. El famoso TPT nos lleva o nos conlleva a trastornos de conductas y trastornos de control de los impulsos. No, en algún momento de nuestras vidas yo creo que todos hemos visto a una persona que de tanto estrés, de tanto coraje, tira todo. O sea, es como una bombita que está almacenando todo y en un 2x3 se le prendió la mecha y terminó tirando todo. En las películas lo representan como una persona que se molesta demasiado, que empieza a aventar computadoras, libros, hojas por todos lados en una oficina. Pues a eso me refiero cuando digo trastornos del control de impulsos. Que sí, en las películas se ve de una manera fantasiosa. Podríamos pensar que nada más está hecho para que tú lo veas y te impacte. Pero sí existe una relación con la violencia y un cambio en la irritabilidad de las personas. Una persona violenta es casi seguro que va a ser una persona irritable. Y creo que de eso hay ya no solo películas, sino videos a lo largo de toda internet de personas en medio del tráfico que les tocas el claxon, se baja y te rompen el cristal para que le bajes a una tocada del claxon. Justamente es este daño, se podría pensar, bueno, este daño neuronal, neurofisiológico, el que causa esta irritabilidad, el que causa una negación también. En otras personas causa miedo y puede ser también que en otras personas, por la baja disminución, o mejor dicho, por la disminución de la serotonina, empiecen a tener ideación suicida y empiecen a tener depresiones donde antes no las había. Muy correcto lo que acabas de mencionar. Pues como mencioné en nuestro primer punto, es muy importante la regulación emocional, tener como aparte de nuestro físico, tenerlo sano, también deberíamos de preocuparnos por tener muy sano y estable nuestro sistema límbico, nuestro cerebrito, todo lo que hay dentro de nuestra cabecita, tenerlo como muy estable, sano, para tener así una salud, gozar de una salud mental pues al 100, tener todo en orden. Pero entonces, Andrea, ¿qué podríamos hacer nosotros si estamos viviendo violencia o estamos ejerciendo violencia y nos damos cuenta de esto? ¿Qué podemos hacer? Pues depende del tipo de violencia que estemos nosotros experimentando, pero en primera instancia deberíamos de salir de ahí, salir de ese lugar, alejarnos de ese lugar que en el momento nos está haciendo daño. No debemos tolerar ningún tipo de violencia y después tener que intervenir terapéuticamente, tener que tomar, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, terapia de exposición, pues ese tipo de terapias es exclusivamente, o bueno, no exclusivamente, ahí sí estoy un poco equivocada, es más que nada para personas, para tratar a personas que han estado experimentando algún tipo de violencia. Y como lo mencioné al principio, no solo existen 2 o 3 tipos de violencia. Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado un tipo de violencia y en alguna etapa de nuestras vidas deberíamos empezar como terapia, algún tipo de terapia, aparte de que favorecería muchísimo nuestra salud mental. Creo que también es importante empezar a identificar
como dice Andrea, estas situaciones violentas y empezar a reemplazarlas con algo más productivo. Pueden ser, pueden ser actividades como empezar a tomar clases de guitarra, clases de música, este, clases de arte, no sé, cualquier, cualquier actividad que te aleje de esta violencia. Ahora bien, los videojuegos es un tema que a mí me fascina porque soy amante de ellos y en todas las noticias que he visto siempre hay un reportero que ataca a los videojuegos por ser violentos. Y sí, hay pues esta implicación, pero pues es que, y lo voy a decir de una manera que espero no se tome tan personal, pero la realidad es que los seres humanos somos animales. Tenemos también nuestros instintos primitivos. Y si no controlamos estos impulsos, podemos llegar a hacer atrocidades como ya hemos visto a lo largo de la historia. Ahora bien, a mi punto de vista, los videojuegos, sí hay muchos violentos, pero se mantienen en la ficción. Cuando, y es como esta parte que es que puedes reconocer lo que es ficción y lo que no. Entonces, no es tanto un problema de películas, no es tanto un problema de videojuegos y no es tanto un problema de cualquier forma de ficción que puedas encontrar. Es un problema nuestro en el cual decidimos si lo queremos ejercer a una persona sabiendo las consecuencias o si no lo queremos ejercer. Ahora bien, pues la decisión correcta creo que ya todos la sabemos. Correcto, es correcto, pero también debemos de tomar en cuenta un punto muy importante, una pequeña palabrita como lo es la empatía. ¿Por qué no inculcarles desde pequeños la empatía a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o incluso a los que son maestros, a sus alumnos, a los niños? Pues como tú mencionas, los juegos sí podrán ser violentos, sí podrán tener su lado malo, como todo yo creo, o a menos desde mi punto de vista, pero muy importante las decisiones que nosotros tomemos, el cómo nos encaminemos, a qué camino nos encaminemos, pues bien sabemos que la violencia es multifactorial, pero también está muy influenciado por los factores sociales, también culturales y ambientales. No todo se va a basar en que nuestra genética, epigenética o otro tipo de factores, sino que también hay que tener un poco de empatía y concientizar a nuestros niños desde casa a ser mejores humanos, mejores personas para la humanidad. Sí, sobre todo esta parte de la empatía es muy, muy importante empezarla a enseñar, tanto en escuelas como en la parte personal, en la parte nuclear de la familia. Y dijiste algo muy interesante, Andrea. En el ambiente escolar, bueno, hay que separar Vale. y hay que... No deberíamos de justificar, ¿no? Que ejerzamos un tipo de violencia. No se debe de justificar. Estamos hablando de que muchas veces vemos a alguien que hace bullying en una escuela y pues el director dice o la maestra o su propia madre dice, ah, pues es que tiene problemas en su casa, o sea, pues no, es que pobrecito tiene problemas en su casa. Estamos justificando una parte que no se debería de justificar, que más bien se debería de enseñar justamente esta parte de la empatía. Ahora bien, con este ejemplo también hay que descartar cualquier justificación genética, epigenética, ambiental. Yo iba a mencionar algo acerca de eso, más bien dicho, quiero comentar algo. Antes que nada, quiero explicarles qué es la neuromodulación, pues es un tema o un punto importante que quiero tratar con ustedes. Lo que me lleva a hacerles la siguiente pregunta. Pues quiero considerar que ustedes son personas que más o menos entienden de este tema, o si no, aquí estamos para explicarles. La la neuromodulación es un campo de estudio y tratamiento
que está enfocada en la modulación de la actividad neuronal y los circuitos cerebrales, mediante los cuales, por diversas técnicas como la estimulación eléctrica, la magnética o química, se hace con el objeto de regular la función cerebral y tratar diversas condiciones neurológicas y psiquiátricas. ¿Por qué menciono yo este punto? Pues Chris acaba de tocar un punto muy importante, el que nosotros como padres a veces nos damos cuenta que nuestros niños están ejerciendo violencia sobre otro, como lo es el bullying, o incluso con palabras, con miradas, con pequeñas acciones que afectan a los demás niños, incluso al agresor. Pues los maestros a veces o nosotros como padres justificamos ese tipo de acciones, como menciona Chris diciendo, híjole, es que no le presto atención a mi hijo. Bueno, que se distraiga ahí jugando con los niños. Bueno, no importa, no pasa nada, mañana se le pasa. O, ay, que se ponga listo el otro niño. Y estamos haciendo muy mal, de hecho, estamos haciendo muy mal porque estamos favoreciendo la violencia, estamos alimentando a un monstruo como lo es la violencia. ¿Qué pasa cuando alimentamos a un monstruo? Pues crece. A lo que me lleva a que la neuromodulación puede ser una herramienta muy importante para nosotros como padres o para los maestros, que son las personas que están más cerca de nuestros niños la mayor parte del día. Incluso yo considero que de la vida, pues la mayor parte del tiempo la pasamos en la escuela. La neuromodulación nos puede ayudar a modular los circuitos cerebrales que están relacionados directamente con la agresión y la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos puede ayudar a través de intervenciones farmacológicas que afectan a los neurotransmisores involucrados en estos comportamientos, más no está siendo invasiva, no inhibe áreas específicas del cerebro relacionadas con la agresión. A lo que yo quiero llegar a esto es que la neuromodulación no es invasiva y nos puede ayudar precisamente con estrategias específicas para poder inhibir las acciones relacionadas directamente con la agresión, pero desde el cerebrito de los niños, que en especial es un punto muy importante, pues como mencioné, debemos de tratarlo desde que son pequeños, para que no cuando sean adultos sea un poco más difícil y no sea renuente estas acciones. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo y se habla mucho de que los niños son el futuro de México, son el futuro del mundo, pero entonces estás moldeando un futuro demasiado negativo si desde que está chico el niño le enseñas a ejercer violencia o simplemente su violencia se la dejas pasar, que pues bueno, la omisión también cuenta como un factor violento, porque estás viéndolo y no estás haciendo nada. Justamente esto de la neuromodulación que menciona Andrea me parece una herramienta bastante atractiva que se podría llevar de la mano de una terapia psicológica o terapéutica, meramente. Ya, si es un problema más neurobiológico, ya se debería de entrar en consideración consultar a un psiquiatra. Bueno, señores, señoritas, chicos, chiques, en conclusión, pues vayamos a terapia. Vayamos, tomemos la importancia y hagámoslo un hábito favorecedor, no solo hacia nuestra persona, sino que también a nuestras futuras generaciones. Creemos ese hábito de ir a terapia. Tomemos eso como un tipo de ejercicio, como la costumbre de ir al gym. Eso mismo. Hagamos una costumbre de ir a terapia, lo hagámoslo por nuestro bien, por el bien de nuestros hijos, de las personas que nos rodean y empecemos a crear un mundo más consciente de las acciones que está ejerciendo, no solo hacia nosotros, hacia las demás personas que nos rodean, sino también al mundo que nos está rodeando. Hablo también de seres vivos como lo son las plantas, los animales, seamos conscientes y empáticos con las demás personas. Como lo dijo la canción, somos uno mismo. Wow. Y es que pues realmente estamos en el mismo barco.
somos seres humanos y nos tenemos que convivir con nosotros mismos, queramos o no, vamos a tener que hacerlo, así que pues, qué mejor manera de hacerlo de una manera saludable. Hay que recordar que somos animales. Andrea, ¿te escucho? Pues cuidémonos y cuidemos de los demás, cuidemos lo que amamos y amémonos a nosotros mismos, seamos conscientes del amor propio que nos debemos tener. Pues por mi parte sería todo, me dio muchísimo gusto haber podido explicarles un poco de este tema y pues espero nos escuchemos pronto en otras oportunidades. Muchísimas gracias por la atención que nos prestaron. Por mi parte es todo. Fue todo un gustazo. Andrea López del DUCEM de Plantel Oaxaca. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Andrea, por compartirnos de tus vastos conocimientos adquiridos a lo largo de unas cuantas semanas. Yo para terminar sí me gustaría dejar en claro que de una manera no despectiva somos animales, convivimos entre nosotros y deberíamos de tanto cuidar nuestra salud física como cuidar nuestra salud psicológica. Si cuidamos de estas dos, vamos a hacer grandes cosas, pero si no las cuidamos, nos vamos a destruir entre nosotros mismos. Pues eso sería todo por el capítulo. Pues ya veremos en un futuro si sigue habiendo más. Si no los hay, pues aquí nos despedimos. Y si los hay, me dará mucho gusto también compartirles nuevos datos, compartirles nueva teoría para que podamos crecer juntos. Les habló Christopher Romo de León, Guanajuato, estudiante de psicología clínica de EDUCEM.